Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz, presentadas por Mau Espinosa. Dirigiendo con visión, desatando liderazgo estratégico. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G20 News Board, donde empezamos hace una semana aproximadamente con estos módulos o esta miniserie, quisiera llamarla miniserie de alineación. Y no es otro rollo de comunicación, es un propósito de enfoque. Vimos el módulo 1 y en ese módulo 1 dejamos claramente una premisa. La alineación no es un concepto bonito, es una necesidad operativa. Y en esa primera conversación hablamos de cómo el propósito, la lógica, la emoción y la táctica, como lo enseña nuestro modelo LED, deben de converger para cada área de la agencia. Que esta no funcione como un negocio aparte, sino como una orquesta que interprete la misma sinfonía. Si ese episodio fue la partitura, este episodio va a ser el lenguaje compartido y cómo vamos a tocarla. Porque cuando hablamos de alineación operativa, no basta con tener metas claras. Lo que necesitas es que todos se entiendan igual, repitan igual, ejecuten con la misma intención. Y esto solo sucede cuando hay un lenguaje en común. En este episodio vamos a hablar de cómo este lenguaje, o lo que falta de él, es uno de los principales factores de fricción en la ejecución de la estrategia y por lo cual los resultados no se están dando en tu negocio. Muchas veces no es la creación de la estrategia. La gran mayoría de las veces te puedo asegurar que no es la estrategia lo que te está fallando. Son las tácticas. Y las tácticas, una de ellas es comunicación. Y dentro de comunicación, como lo vamos a platicar en este episodio, ¿cuáles son los métodos que les vamos a llamar métodos de intervención, los que te funcionan más a tu favor? Pero primero, quiero hacer mención de un gran libro de alineación que se llama The Power of Alignment, de Labovitz y Rosanowski, porque lo resume con una frase poderosa. En inglés dice, alignment is not agreement. It is a commitment to share direction. Es decir, la alineación no es un acuerdo, es un compromiso para compartir la dirección. Y cuando hablamos de la dirección es el lugar hacia donde vamos, el destino al que vamos. ¿Y por qué creo que es magistral esta frase? Porque desactiva el mito de que alinearse es estar de acuerdo. No es realmente estar de acuerdo. Alinearse es avanzar juntos, incluso cuando pensemos distinto. Lo importante no es uniformar las ideas, es sincronizar la acción. Esta frase también conecta con lo que viene en el módulo, cómo traducimos estrategia en narrativa, narrativa en indicadores e indicadores en hábitos visibles. Que voy a repetir esta parte porque es bien importante que entendamos lo que es alineación en esta sincronización. Tenemos que traducir estrategia en narrativa, narrativa en indicadores e indicadores en hábitos visibles. Cuando el lenguaje se fragmenta, lo mismo pasa con el esfuerzo. Mientras las ventas hablan de leads, el taller de productividad, la dirección de EBITDA, la planta exige volumen, postventa persigue tickets promedio, el cliente quiere una experiencia distinta, los vendedores quieren su comisión, el asesor de servicio quiere que las órdenes de reparación sean más sencillas, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene un idioma distinto o persigue algo distinto. Si regresamos a la frase, alineación no es un acuerdo, sino un compromiso que vamos todos en la misma dirección. Para poder ir todos en esa misma dirección necesitamos entender ese lenguaje. Y ese lenguaje, entonces, si yo ya tengo mi estrategia bien definida de a dónde quiero ir, lo primero es que tengo que convertirlo en narrativa. ¿La narrativa de quién? La narrativa de mis gerentes. Lo que sucede en las juntas, lo que sucede en el día a día. La comunicación no es algo que se nos dé por darse, por reacción. Comunicación en un negocio es estratégico. Como empresario es estratégico. Como líder es estratégico. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿A qué horas lo digo? ¿Con quién lo digo? Porque todo tiene una consecuencia. Toda comunicación
tiene una consecuencia. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo unimos todo esto? ¿Cómo podemos llegar a tener un lenguaje compartido? Una meta de cómo queremos, por ejemplo, que el 40% de nuestros clientes estén regresando en los próximos 90 días. Olvídense del 40% de retención, que estén regresando realmente cada 90 días. Y es por dar un ejemplo. O cómo podemos tener una traducción distinta pero coherente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo marketing? Que tiene relación con lo que requiere ventas, que a su mismo tiempo está alineado con el taller y que ofrece la experiencia al cliente al mismo tiempo. Toda esta narrativa hay que unirla como parte de nuestra estrategia y luego cómo utilizamos todo eso en nuestras juntas operativas diarias, en nuestros coachings diarios con nuestra gente. El mismo libro de Power of Alignment, los autores desarrollan un concepto clave, la cascada narrativa, es decir, una estrategia es poderosa solo si se puede cascadear, que tenga caída con sentido. Lo que se define en la sala de juntas debe poder repetirse y discutirse y traducirse en acciones en los distintos niveles de la organización. La narrativa es el pegamento entre el propósito de lo que buscamos y la acción diaria. Y no se traduce bien, lo que tenemos es confusión con entusiasmo. Y lo peor es que esto puede crear apatía. ¿Okay? Entonces, cuando la narrativa, que es el pegamento entre el propósito y la acción, si no se traduce bien, si nuestros líderes no traducen bien, lo que genera es confusión con entusiasmo. Entonces podemos tener gerentes que están muy entusiasmados, pero están generando confusión en su gente. Y lo que eso puede llegar a suceder es que se genera apatía. Y esto no es nada más algo que sale de G20. No, lo vemos constantemente, pero en Harvard Business School asegura que más del 55% de los líderes reportan hoy en día que su equipo no entiende con claridad el enfoque de los clientes. Ojo, el equipo no entiende con claridad cuál es el enfoque que hay que tener con los clientes. Y esto nos lleva a un punto esencial. Si el problema no es falta de talento, entonces es falta de narrativa coherente. Una organización sin esta comunicación, y no hablo nada más de comunicación, ojo, estoy utilizando la palabra narrativa a propósito. La narrativa es una serie de constante comunicación bajo un solo mensaje en diferentes formas, la cual lleva a un mismo destino. Y cómo la estamos compartiendo. Y aquí es donde empezamos a conectar un poquito con el siguiente tema, que van a ser nuestros métodos de intervención, que nos van a ayudar a mejorar esta narrativa, porque cambiar la narrativa no se hace en una reunión a principios de mes y decir, ok, lo vamos a cambiar. Tenemos que tener herramientas prácticas, estructuradas y repetibles. Y vamos a introducir varios de estos métodos en un momento más, que nos ayudarán a entender con más profundidad este módulo de agilidad en narrativa. ¿Qué es un método de intervención? Primero, vamos a hablar qué es un método de intervención. Un método de intervención es una técnica formal, estructurada y aplicada con intención, que permite diagnosticar, corregir o alinear aquello que no está funcionando en la organización. No es un regaño con PowerPoint, es una forma profesional de orquestar el cambio. Entonces, ¿para qué sirven los métodos de intervención? 4 puntos principales. 1, identificar causas raíz de lo que está sucediendo. 2, eliminar bloqueadores de rendimiento. 3, alinear mentalidad, estructuras y procesos. Y 4, medir si realmente cambió algo y en qué grado cambió. Thomas Gilbert, en su modelo de ingeniería de desempeño, diferencia entre esfuerzo y rendimiento. El esfuerzo es la intención. El rendimiento es lo que contribuye al objetivo. El método de intervención es la herramienta que hace que ese esfuerzo se vuelva en resultado. Hay mucha gente dentro de tu organización que es súper activa. Todo el tiempo está haciendo las cosas. Todo el tiempo quiere hacer las cosas bien. Pero su rendimiento es muy pobre. Y ese es el problema que Muchas veces no es esfuerzo el problema, es rendimiento.
Entonces, ¿de qué me sirve que alguien se esfuerce, que esté activo, que esté trabajando, entre comillas, mucho, cuando el rendimiento no es el correcto? Entonces, vamos a hablar de algunos de estos. Primero, cómo utilizarlos para detectar problemas de fricción, elegir qué herramienta es la correcta. No, ahorita vamos a hablar, puede ser una entrevista, puede ser un feedback, puede ser un coaching, pueden ser simulaciones. Tener agendas y responsables de cómo se va a manejar esto. Medir si mejoró la cultura, la operación, los indicadores. Entonces, ¿cuáles son los métodos de intervención que recomendamos en específico para narrativa? El primero, el más antiguo de todos, yo creo que de los más importantes y de los que menos utilizamos en realidad desde un punto de vista estratégico táctico. O sea, ni siquiera están en nuestras estrategias y menos en nuestras tácticas. De repente se da por azares del destino o porque muchas veces el empleado lo pide. Es el feedback, es la retroalimentación, es un termómetro de la alineación. Si no se da, el equipo actúa en automático. Si se da mal, el equipo actúa con miedo. Si se da bien, el equipo actúa con enfoque. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la gran mayoría de las veces no se da el feedback o la retroalimentación de forma constante. Quiere decir que no se da. Entonces el equipo está trabajando de forma automática en su rutina, en lo que hace todos los días, en la forma en que él o ella creen que es la mejor forma de hacerlo. Y entonces aquí es donde nos falla. Un feedback tiene que ser en primera persona, ¿no? Esto es lo que yo creo que está sucediendo, esta es mi forma de verlo, vamos a platicar. Enfócate en el impacto de lo que está sucediendo, no en la persona. Es decir, tú no estás haciendo bien las cosas, es distinto a los resultados que estamos obteniendo de las acciones A, B y C, no son las satisfactorias. Yo creo que lo que está fallando puede ser A, B o C. Es una retroalimentación muy distinta a decirte, tus resultados son malos porque no estás haciendo A, B y C. Esta segunda es un ataque frontal y al hacer un ataque frontal, la persona enfrente de ti va a tender a defenderse 99% de las veces. Porque ante un ataque hay una defensa. Entonces hay que buscar un involucramiento. Es parte importante del feedback, que sea un involucramiento, que sea algo en conjunto, que estas decisiones que se van a tomar conlleve una responsabilidad conjunta. Una organización ágil necesita saber quién puede decidir qué. El miedo a decidir es uno de los grandes bloqueadores del rendimiento. Hay que dejar claras esas zonas de autonomía del ejecutivo y las del jefe. Entonces, este es otro método de intervención. El primero fue feedback o retroalimentación. Este segundo es toma de decisiones y responsabilidad. Necesitamos dejar en claro quién decide qué y hasta dónde. ¿Dónde están esos lineamientos? El tercero es el desarrollo de habilidades claves. Las habilidades que no se entrenan se estancan. Así de fácil. Entonces, yo en muchas organizaciones, sobre todo en ventas, cuando hablamos de roleplays, por ejemplo, pocos los hacemos, o los hacemos cuando nos acordamos. Y es como un gran atleta. Vamos a hablar de un jugador profesional de fútbol soccer que es delantero o medio, que su función principal a lo mejor no es defender, es más atacar. ¿Cada cuándo practica los penaltis? Porque si nada más los practica los días que ellos creen que posiblemente puede existir la oportunidad de tirar un penalti, pues seguramente bajo la presión del estadio lo van a fallar. ¿Y cuántas veces no hemos visto atletas de primer nivel fallar un penalti que en principio es un tiro donde tiene la ventaja el tirador? ¿Por qué fallarlo? Si es su trabajo, si a eso se dedican, si por eso se les paga, si eso es lo que deberían estar entrenando. Entonces, ¿por qué nuestras agencias, por qué se falla un cierre? ¿Por qué se falla una presentación? ¿Por qué se falla un diagnóstico en el taller mecánico? ¿Por qué se falla una cotización del asesor de servicio hacia el cliente? ¿No es lo que deberían de estar haciendo? ¿O hasta dónde también esa falta del desarrollo de estas habilidades claves?
y estamos dejando que el ejecutivo reaccione de forma natural cuando ni siquiera mantenemos una capacitación constante en este tipo. Muchas veces el problema de una mala alineación no es actitud, es capacidad. Entrena lo básico, entrena lo constante y observa lo crítico. Consejo para líderes. Aplica una matriz de roles y competencias. Pregúntate para cada uno si tiene la habilidad, si tiene la claridad y si tiene el permiso para decidir. Y te dejo una tarea extra. ¿Okay? Entrevista a 3 líderes de tu agencia esta semana y hazles estas 3 preguntas. ¿Qué entiendes tú por cliente recurrente? ¿Qué haces diferente para lograrlo? ¿Y qué apoyo necesitas que hoy no tienes? La alineación operativa se construye con lenguaje y ese lenguaje se construye con métodos. Si tu agencia tiene muchas voces, pero no un coro en común, entonces necesitas alinear antes de innovar y motivar. Te voy a decir que te voy a dejar otra tarea y sí las voy a dejar, para que puedas escoger entre la primera y la segunda. Redacta una meta estratégica con versiones específicas para cada área. Evalúa si tus líderes la pueden repetir igual. Instala una reunión semanal de interpretación de indicadores claves para esta tarea en específica. La claridad organizacional no es que todos digan lo mismo, es que todos hagan lo que dijeron con coherencia. Muchas gracias y te espero en el próximo módulo. Hasta la próxima.